hoy sumergidos en todo lo que es... Hola de nuevo, estamos hoy sumergidos en todo lo que es el reportaje y hemos estado explorando este tipo de textos. Iniciamos primero con los textos informativos porque el reportaje pertenece a este tipo de texto y hemos aprendido que el reportaje es un trabajo documental planificado y que su propósito, como todo texto informativo, es el informar. El reportaje puede incluir opiniones del autor. Por este motivo, tiende a elaborarse con ciertos criterios subjetivos. Recuerden que hablamos de esto. Esos criterios son aquellos criterios del investigador que lo está escribiendo en este caso, si es escrito. ¿Y qué es eso de subjetivo? Bueno, recordemos que cuando hablamos de subjetividad, nos estamos refiriendo a cuando en un texto nosotros escribimos y damos nuestra opinión de algo. Por ejemplo, si hablamos del agua embotellada y su practicidad, cuán práctica podría esta ser, podríamos decir de manera subjetiva, bueno, el agua embotellada a nosotros nos encanta porque parece una opción eficaz para mantenernos hidratados siempre y porque al poder llevarla a todos lados nos funciona como un recordatorio. Eso es de manera subjetiva, yo hablando de las botellas de agua o del agua embotellada. Si voy a hablar de ella de una manera objetiva, entonces yo podría decir, el agua embotellada para algunos podría ser una opción eficaz para estar hidratados. Hay quienes dicen que les funciona como un recordatorio. Estoy hablando a partir de la visión de otros, como que yo no estoy en el hecho, no estoy opinando, no estoy dando mi opinión, sino mi mirada de algo que otros han visto. Entonces, los reportajes son profundizaciones de las temáticas abordadas y emplean todos los recursos que tiene el periodismo de investigación. Porque recordemos que es una investigación y de hecho bastante amplia. Puede tener entrevistas, puede tener imágenes, también videos, narraciones o textos que proponen al lector un punto de vista informativo completo y detallado de aquello que se quiere informar. Y habiendo visto el reportaje que leímos, conocimos de él, sus características como reportaje, como texto informativo, recordemos que dijimos que tenemos textos informativos, otros textos que son informativos, y que dentro de estos textos informativos está la noticia, está también el reportaje y está el artículo, entre otros más. El texto que estuvimos leyendo al inicio de esta clase, las personas que construyen viviendas. Ustedes lo pueden ver ahora mismo en pantalla. ¿Recuerdan ustedes qué tipo de texto podría ser este? Por lo que leímos de él y pudimos ver, ¿será una noticia? ¿Será un reportaje? ¿O será un artículo como texto informativo? Las personas que construyen viviendas. Pues las personas que construyen viviendas es un artículo. Recordemos que en el caso de las noticias y del reportaje, estos llevan ya otra estructura y otra manera de abordar la información. Entonces ahora vamos a pasar a conocer sobre la estructura que tiene el reportaje como texto. Recordemos que lo primero que vemos en el texto es el título. ¿Ustedes recuerdan el título de aquel texto que leímos, de aquel reportaje? Pues el título, al igual que en las noticias, en el caso de los reportajes, puede ir acompañado también de un antetítulo o de un subtítulo. En esta parte del reportaje es donde se expone la información de la que vamos a tratar a partir de todo el texto. Luego está el párrafo inicial o la entrada, que es lo que se utiliza como un anzuelo
para llamar la atención de aquella persona que lo va a leer. Es como una manera de yo enganchar al lector en ese primer párrafo. Luego le sigue lo que es el cuerpo del reportaje, que es donde va a estar toda la información que hemos obtenido, toda la información, si tuvimos entrevistas, si hay algún video, fotos, todo lo relacionado que le pueda dar a la persona que está leyendo la información. Y por último tenemos ya un párrafo final. Yo me voy a ir con ustedes a aquel texto que tuvimos como reportaje y vamos a dar una mirada a todas esas partes de el reportaje. Vemos aquí podemos identificar estas letras grandes en negritas, dice cómo afecta el coronavirus a los niños. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué parte del reportaje es este? Muy bien. Este es el título, ¿cómo afecta el coronavirus a los niños? Luego tenemos aquí esta entrada. ¿Cuál parte de la estructura es esta? Ya dije el nombre. Es el párrafo inicial o entrada con el que voy a enganchar a aquellos que van a leer el texto. Y dice, los primeros síntomas del coronavirus en niños podrían no manifestarse en forma de tos. Bien, luego vemos aquí todo el contenido del texto y esta parte del reportaje. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esta parte? Muy bien, este es el cuerpo ya del reportaje. Finalmente, como estructura, encontramos el último párrafo, ya el párrafo final, y en el caso del que nosotros estuvimos leyendo, nos dice, si bien las pruebas de detección de la COVID-19 pueden ocasionalmente producir lecturas positivas falsas, Lee está seguro de que estos 5 niños estaban infectados con la enfermedad. Sin embargo, advierte que se necesita más investigación para confirmar sus hallazgos. Ahí estamos viendo características que puede tener un párrafo final cuando estoy escribiendo un reportaje. Y viendo cuán importante es el reportaje para nosotros estar informados, ¿les gustaría a ustedes conocer sobre la historia, los antecedentes del reportaje? Qué bueno. Pues entonces, les invito a conocer sobre este con Quintino y Quintina. Adelante. La palabra reportaje fue empleada por primera vez por un señor llamado Stendhal en 1829. El nacimiento del reportaje está íntimamente ligado al de la prensa. Los escritores de noticias alimentaban las primeras y rudimentarias publicaciones, como gacetillas y pasquines, con narraciones de interés para la localidad, chismes, asuntos que atrajeran la atención y fueran de algún modo de interés público.
En el siglo XIX surge el reportaje tal y como lo conocemos, de mano de los consorcios informativos y la necesidad de testigos en las grandes guerras mundiales y fuentes de información alojadas en el lugar de los acontecimientos, sin tener que esperar al fin del evento para reseñarlo. Gracias, Quintino y Quintina, por informarnos sobre cómo surgen los reportajes. Entonces, hasta aquí hemos aprendido sobre la estructura del reportaje y cómo está este compuesto. Recordemos que tiene un título, que ese título me da la idea de qué va a hablar el reportaje. Luego tiene un párrafo inicial o entrada, que es donde nosotros vamos a enganchar al lector. Le vamos a dar una entrada al lector sobre el tema que vamos a tratar. Luego está todo el cuerpo del reportaje, en donde va a estar todo lo que nosotros investigamos, todos esos datos. Y finalmente vamos a tener un párrafo final que va a ser una conclusión. Entonces, también recordemos que conocimos los antecedentes y la historia del reportaje. Cuando regresemos, vamos a continuar aprendiendo sobre los tipos de reportajes. Es hora de tomarnos un breve descanso. Volvemos en un momento.